¿Qué tal? Muy buenas noches de nuevo. Bienvenidos todos a esta su diaria historia. Hoy es el último día de enero. No, perdón, penúltimo. Mañana es 31. Pero pues ya se fue el mes. Se fue el mes rápidamente. Se fue el primer mes del año. De veras que, como decía el sabio Salomón, la vida pasa como un soplo. Hoy estamos, hoy no estamos. Pero hoy que estamos, vamos a disfrutarlo y vamos a hablar de historia. Para dejar una buena huella a los que nos prosigan, a los que sigan detrás de nosotros. Saludos como de costumbre a todos los socios residentes del Yucatán Country Club. Agradezco y agradecemos todos al Yucatán Country Club estas oportunidades que nos dan de poder explicar y hablar de estas historias tan interesantes, sobre todo porque pues a ustedes les ha interesado. Saludos como de costumbre a toda la República Mexicana, a los que nos ven desde Mérida, desde Valladolid, Tizimín, ciudades de aquí del estado de Yucatán, Chetumal, Cozumel también nos han mandado saludos. También saludo mucho a la gente que nos ve en Tabasco, nos ha escrito también Tabasco, Veracruz. Un gran saludo a Tamaulipas, que siempre nos manda saludos también. A Pachuca, Hidalgo, el Estado de México, Puebla. Puebla, me da mucho gusto a nuestros amigos poblanos, un gran abrazo a todos los de Puebla. A la Ciudad de México, desde luego. Guadalajara, ahí por el occidente, Guadalajara, Mazatlán, en fin, todos. Y en el norte, no olvidaré nunca Monterrey. Gracias Monterrey por estar siempre presente. Baja California. En fin, todos los estados que nos ven y desde luego el extranjero. Nos van a saludos desde Toronto, de Montreal, Alemania y en Sudamérica. Pues un saludo muy grande también para Ecuador, para Colombia que nos ve, para el Perú y para todos en general. Muy bien, pues hoy vamos a tocar el tema de una mujer. La dejé para lo último porque creo que es muy importante y que ya todos saben de quién se trata. Es nada menos y nada más que Carlota Amalia Leopoldina de Bélgica. Okay. Aunque más bien su nombre completito sería Carlota Amalia Leopoldina de Sajonia, Coburgo, Gotha y Orleans de Bélgica. De Carlota hemos hablado ya en otras ocasiones. No recuerdo si exactamente sobre ella, pero sí le hemos tocado cuando hemos tocado alguna vez el Imperio Maximiliano. Claro que de manera más incidental, es decir, no enfocado sobre ella, sino más bien acerca de Maximiliano, y la tocamos a ella. Pero como hoy se trata de las mujeres que forjaron el Segundo Imperio, y quién mejor que ella, vamos a hablar de ella, pero específicamente en el momento de la forja del imperio. Y ya una vez en el imperio, pues es mucho más conocida y ya será un repaso nada más. Pero el principio es lo que pocos saben de Carlota. El principio y el final, ¿verdad? Pero el final, bueno, todos saben que terminó enajenada mental, como se decía antiguamente, loca, y eso es algo que todo el mundo sabe. Pero el principio es algo que sí, de dónde salió esa idea, porque fue ella la principal promotora, la principal impulsora, podemos llamarle casi la creadora junto con los conservadores y Napoleón del Imperio Mexicano. Aquí hubo, el imperio es como un banquillo que tuvo tres patas. Y esas patas, donde se sentaba ese banquillo, fueron Napoleón, los conservadores y Carlota. Vamos a hablar de Carlota en un principio de cuentas. O sea, cómo es que a ella se le ocurre esto. No más que se le ocurre, se entusiasma con ella porque no se le ocurrió. Se entusiasma. Bueno, Carlota, como todos saben ustedes, era hija del primer rey de Bélgica, de Leopoldo I, que estaba casada con la hija, que estaba casado, perdón, con la hija del rey de Francia, María Luisa de Orleans, que era la mamá de Carlota. Carlota pues nace en el seno de una familia real, su abuelo rey de Francia, su papá rey de Bélgica. O sea, de nuevo, esa vida
De veras, como hemos contado, si ustedes leen la vida de las reinas, sobre todo las reinas, muchas de ellas nacieron en cuna de oro y vivieron de una manera tipo como un cuento de Walt Disney, de la Cenicienta o de la Bella y la Bestia o de cualquiera de esas. Pero ¿cómo terminaron? ¿Cómo terminaron? Terrible. Parece muy bonito, ¿no? Pero terminaron en un infierno. Carlota, pues nace, vivió como contenta, le dieron la educación que se merecía. Su papá, la única niña, 3 hijos, un hermano mayor, un hermano menor y ella que estaba en medio, pues crece normalmente como una niña, una princesa. Y al que se le prepara para heredar el trono de Bélgica, pues es el hermano mayor, a Leopoldito. Pero da la casualidad de que Carlota a sus escasos 10 años sufre un golpe tremendo, la muerte de su mamá. La mamá muere aparentemente de tuberculosis. Y ella queda a los 10 años huérfana de madre. Tenía 10 años. Y los demás estaban, bueno, el grande tenía como 13 o 14 y el chico tenía como 7 o 8. Este momento es lo que va a cambiar la vida de Carlota, donde la han puesto hasta en las novelas, en las películas, como una muy ambiciosa. Carlota, al momento de morir su madre, y después del sepelio, y después de todo lo que los días de luto, el papá la va a llamar y le va a decir: hija, desde este momento dejas de ser niña, porque ocupas el lugar de tu madre. Y necesito que ya seas una mujer para que hagas los honores de la casa real. Era muy importante esto, porque Bélgica estaba naciendo como monarquía. ¿Y quién mejor que ella? ¿Y por qué se lo dice a ella y no se casa otra vez o no se busca un amante o algo por el estilo? Seguramente que tenía. ¿Por qué? Por varios motivos. Uno, porque ella era la hija del rey de Francia. Y ella era la nieta del rey de Francia, Carlota. Segundo, el papá tenía cierta predilección por la niña y había visto que desde chica era extraordinariamente inteligente. Cuando un año antes de que pasara esto, vino la caída precisamente por Napoleón, Luis Napoleón derroca al papá de María Luisa, o sea, al abuelo de Carlota, al rey Luis Felipe de Orleans en Francia, y abdica. Estaban en una fiesta en Bruselas y llega el telegrama a Bruselas de que su suegro había abdicado y que los revolucionarios al mando de Luis Napoleón habían tomado el poder. Entonces, él reúne a su familia en el estudio de Palacio y la única que con la carita así, una niña de 9 años, viendo a su papá, les dice: acaba de llegar este cable de París. Han tomado París las fuerzas republicanas encabezadas por este sobrino de Bonaparte. El bonapartismo ha vuelto. Pero la noticia más terrible es que el rey, su abuelo, niños, tu padre, María Luisa, ha abdicado. Nadie nos dice qué actitud tomaron Leopoldo y Felipe. Felipe estaba muy chico. Leopoldo, pues, pero no, eran niños. Tal vez oyeron eso, pero la que sí le impactó, porque demostraba ya una inteligencia precoz, era Carlota, que estaba así. Y más le impactó cuando el papá, después de decirles la noticia, aporrea su mano en el escritorio del estudio y dice: muy mal. Un rey jamás abdica al trono. Muere en él, pero no abdica. ¿Qué impresión, qué influencia habrá causado en Carlota este golpe en la mesa de su padre? Y las palabras de que jamás abdica, que tenemos la certeza
es un hecho, que cuando años después, ya en México, ya casada, es decir, una mujer de 25 años, años después, cuando Maximiliano piensa abdicar cuando Napoleón le quita sus tropas, Carlota le dice no, no Maximiliano, y también aporrea la mano. O sea, repite la conducta del papá. No. Un emperador jamás abdica el trono. Muere en él, pero no abdica. Así le dijo ella a él. O sea, el impacto. O sea, desde eso, Carlota asimilaba. Cosa que quizá los otros dos hermanos no. Y puede ser que no, porque los dos hermanos fueron malísimos gobernantes. Asesinos, además. Bueno, a partir de este momento, Carlota toma muy en serio lo que le dijo su papá. Iba a ser la primera dama de Bélgica, aunque tuviera 10 años. Y empieza a vestir como una niña de 15. Y efectivamente empieza a tener un contacto directo con invitados y con todo. Y cultísima. Sabía de política quizá más que el papá. Hubo una identidad muy grande entre Leopoldo y Carlota. Muy grande. Confiaba increíblemente en su hija. Y ella idolatraba al papá. Inclusive creo que alguna vez les he comentado, se hablaba de que había un complejo allá, creo que se llama de Electra, ¿no? Cuando la hija se enamora del papá. Digo, algunos hablan de eso, era demasiado. O sea, el hecho es que ella estaba preparada para gobernar. Debido a que fungía como una reina, se preparó para gobernar, en realidad. Sabía que no iba a gobernar porque el que iba a dar era el hermano. Pero en ese momento, ella era la que sustituía, aunque es una princesa, sustituía a la reina muerta de Bélgica. Y en este ínterin de esto que le estoy contando, aparece Maximiliano, uno de tantos visitantes. Príncipe de Habsburgo, estaba viajando por toda Europa, curando sus penas, había muerto su novia. Marino, almirante de la tropa de la Armada Austriaca, llega con su uniforme de marino, gorra de capitán, de almirante, barba, joven, estamos hablando de más joven, 10 años antes de que viniera a México. Y Carlota, mujer, se enamora de él. Se enamora del equivocado. Porque Carlota era mucho más inteligente, era mucho más. O sea, si Maximiliano caminaba a una esquina en 1 minuto, ella había caminado 6 en 30 segundos. Pero le gustó. No voy a hacer aquí más hincapié porque lo que quiero es llegar al fondo de México. Se casan. En realidad, todo el mundo sabía que Maximiliano no la quería, pero convenía ese matrimonio. ¿Y a quién le convenía? A Austria y a Bélgica. La Casa Real de Austria le convenía emparentar con la Casa Real de Bélgica. Los Habsburgo con los Sajonia-Gotha-Coburgo. Era importante eso. Se casan. Se van a vivir a Miramar. Y aquí empieza el problema. Aunque Friedrich Katz, muerto hace algunos años, un gran investigador alemán radicado en México, habla y publicó unos últimos libros, una recopilación de las cartas de Maximiliano a Carlota y de Carlota a Maximiliano, donde están llenas de amor. Y él dice, ¿se querían? Pues no. No. Con todo el respeto que se merece el ya fallecido investigador, no fue así. El papel aguanta todo. Sí es cierto, están las cartas. Maximiliano le decía, te extraño, te adoro. Sí se lo decía, sí. Pero cuando la veía, era otra actitud.
Era como para dejarla loca, de hecho la dejó loca. Pero cuando la veía la repudiaba. Y prueba contundente son las otras cartas que Katz no menciona. Las que Carlota le mandaba a su papá. Donde podemos percibir la insatisfacción como esposa recién casada. Y esta insatisfacción ha dado pie a que se inventen cosas respecto a la sexualidad de Maximiliano. Más que de ella, de Maximiliano. Pero, sobriamente hablando, Maximiliano no hacía lo que coloquialmente llamamos química con ella. Se había casado con ella, sí, pero ya la intimidad con ella ya era algo que no quiero decir la palabra asquear, pero ya la dije, pero la repelía y evitaba en todo momento cualquier tipo de intimidad. Probablemente tuvieron alguna que otra vez, pero hasta ahí. Y eso la va a frustrar. La va a frustrar tremendamente a Carlota. La va a frustrar. Maximiliano, no en México, desde Europa, desde que vivían en Viena, en Miramar, la abandonaba constantemente. Hubo casos patéticos, como para cuando una Navidad prefirió irse a Brasil a pasar la Navidad con los que pudieron haber sido sus suegros, los papás de su novia difunta, de María Amelia. Y ella la pasó sola, porque además la casa de Viena tampoco la quería mucho. La emperatriz Sisi, la esposa del emperador de Fray José, no la quería. Nunca la quiso, de hecho. Cuando Carlota vivió un año allá en su locura y maltratada por los médicos austriacos, por el doctor Riedel sobre todo, que le daba toques eléctricos, en verdad la emperatriz Sisi la maltrató mucho. La que sí la ayudó mucho y fue la que la sacó de ahí, casi en una especie de rapto para sacarla de Viena, fue su cuñada, la esposa de su hermano Leopoldo. Esa sí la quería. Y fue la que la sacó casi a la malagueña del poder, de la garra de los Habsburgos, especialmente de la emperatriz Sisi. Un año después de que había muerto Maximiliano y que ella estaba siendo atendida, entre comillas, por los médicos vieneses. Bueno, pero volviendo al tiempo. La frustración de Carlota era tremenda. No tenía intimidad con su marido. El marido la abandonaba constantemente. Se iba con el doctor Billy Meck, se iba a pescar, se iba a buscar sus mariposas, a lo que les conté en las semanas pasadas, pero no estaba con ella. No estaba con ella. Y eso a ella la frustra, ¿no? Una mujer joven, cuando vino a México tenía 23 años. Estamos hablando de que tenía quizá 20 en ese momento, 21. Esa frustración tremenda. 1. 2. Maximiliano solo pensaba en navegar, en escribir poemas, en juntar sus mariposas, o ser un soñador. Y ella había sido educada por el papá para ser reina. Eso que tenía aquí no lo podía sacar, porque el marido estaba paleta en esos aspectos. Y si además de eso, a tus 21 años, casada, vieron con un hombre que además era el guapo, uno de los guapos de Europa, no quería nada contigo, pues toda esta represión que tenía era muy gruesa. Y otra cosa también que tenía mucho que ver, que Carlota había sido educada en el puritanismo, porque Leopoldo de Bélgica originalmente era protestante, pertenecía a la religión puritana. Para casarse con María Luisa se convirtió al catolicismo y para ser monarca.
Por eso a Carlota le decían que era protestante. Por eso el Papa tampoco la quería. Porque decían, esta no es católica, esta es protestante. Disfrazada de católico. Claro, que la mala educó en el catolicismo. Pero al fin de cuentas, la educación era una educación del papá. O sea, estricta. Pues todo esto hace una frustración tremenda de Carlota. Su vida era una vida estéril, tanto físicamente como políticamente, cuando aparecen los mexicanos. En este momento de crisis existencial de Carlota Amalia Leopoldina, aparecen en Viena unos tipos recomendados por Napoleón, José Manuel Hidalgo, al que ya conocimos cuando hablamos de Eugenia, José María Gutiérrez de Estrada, el padre Miranda, Joaquín Velázquez de León, don Ignacio Aguilar y Marocho, y otros más, que a nombre de México representaban a México, un México que ellos ni siquiera sabían dónde quedaba quizá, pedían un imperio y querían ofrecer la corona de México a la casa de Carlos V, a la casa Habsburgo, y tenían la venia del emperador de los franceses, que en ese entonces era el amo de Europa, Luis Napoleón, más conocido como Napoleón III, y vienen a ofrecer la corona. Maximiliano, cauto, sin mucha experiencia política, porque se dedicaba más bien, ya les dije yo, a la parte romántica, aunque había sido gobernador de la región del Lombardo-Véneto, pero pues, así, sin nada extraordinario, dice que agradece, pero que lo va a pensar y pide ciertas condiciones. En primer lugar, que haya una especie de plebiscito en ese México y que pues que no solamente sea un grupo, sino que sea toda la gente, y pues que tiene que pedir permiso a su hermano y también pues a las casas reales si es conveniente que vaya él a México. O sea, podríamos llamar, como dicen los jóvenes hoy en día, Maximiliano les dio el avión. No pareció interesarse. Sí los oyó, los escuchó. No pareció interesarse. Estaban allá porque Napoleón los mandaba. Pero la que sí se interesó fue Carlota. Carlota fue la que, después de algunos años de olvido por parte de Maximiliano, ve la oportunidad de convencerlo. Era lo que ella había soñado, gobernar. Para eso estaba educada. Vamos, Max. Si tú no puedes, no importa, yo te ayudo. Como realmente lo hizo, ¿eh? Y vaya que lo hizo bien cuando estuvo en México. Vamos, y vamos, y vamos, y vamos, y vamos. Se sabe que Maximiliano dudó todo el tiempo que él pidió para averiguar. Dudó. Y que de hecho, a los que les preguntó, como fueron a la reina Victoria, que era su pariente, y a todos esos, digo, mejor no te vayas, no te metas con México. ¿Para qué te vas a ir allá? No. Pero Carlota insistía. Vamos, 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 vamos. La cosa se pone más grave. Bueno, José le das cuenta. Si te vas, te quito tus derechos en Austria. Ya no eres archiduque. Ah, pues no me voy. Prefiero ser archiduque. Y entonces cuando interviene Carlota otra vez le dice, no. ¿Por qué? ¿Pero por qué dudas? Vas a ser el emperador. Vas a ser el Mesías de esa gente. Vamos, 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 vamos y vamos. ¿Qué tantas dudas asaltaron a este pobre hombre? Que el día que él había citado a la Comisión Mexicana para que volvieran por la respuesta, Maximiliano no se presentó. Y la que salió a recibirlos a su nombre fue Carlota. Fíjense qué importante es esto. Fue Carlota. Carlota fue la que dijo el sí al nombre de Maximiliano.
O sea, Maximiliano no estaba convencido de venir. Fue Carlota la que estaba feliz de venir. Era un volver a la vida. Quizá pensó que podría recuperar sexualmente a su marido. Quizá había oído hablar de los brebajes que se hacían acá, el toloache o algo así por el estilo, ¿no? Pero lo que sí sabemos que pensó era que era su vocación. Ser lo que no había sido hasta ese momento. Una reina, una emperatriz. Era una princesa encajonada y olvidada en un castillo precioso, si quieren. Se puede visitar hoy en día. Pero encajonada. Ahora no. Y sea como sea, gobernaría. Contra viento y marea, Maximiliano, que ya había dicho, o sea, bueno, ya que otro había dicho su nombre que sí, pues no le queda más remedio que, pues, que aceptar y prepararse para volver, para ir a México. Y se prepara. Poco a poco, conforme va pasando el tiempo y van pasando los días, como que lo va aceptando y asimilando por el entusiasmo que mostraba Carlota. Carlota mostraba un entusiasmo impresionante. Vamos y vamos, Max, y vamos, y vamos, y vamos, y vamos, y vamos. Y con todo esto, fue pasando el tiempo, se embarcan, van a ver a Napoleón. Napoleón les promete que los va a apoyar, se firma un tratado en donde se va a apoyar. Tiene como que le entra la confianza a Maximiliano. Carlota está muy contenta. Vamos, Maximiliano, vamos, vamos, vamos. De ahí van a ver al Papa. El Papa les da la bendición, lo cual eso era importante en ese momento. Les da la bendición. No dice, ¿sabes qué? Hijitos, cuando llegue, recuerden que hay que quitar esas famosas leyes heréticas que dictó el indio ese. No se preocupe, santidad, eso haremos. La multitud los despide, ¿okay? Y se van a México. Sabemos que durante ese mes que estuvo el barco en el Océano Atlántico, Maximiliano como que empezó a tener fe y empezó hasta a hacer proyectos para México. Y empezó a hacer. Y entonces llega el momento en que definitivamente llegan a México. La primera impresión de la venida a México fue precisamente de tristeza. Veracruz era juarista, los mal reciben, esa es la verdad, y Carlota, que mucho había tenido que ver en esto, se pone a llorar. El llanto de una emperatriz. Fue lo primero que hizo en México, se pone a llorar. ¿Por qué no se fueron? Todos se preguntaron por qué no se fueron cuando se dieron cuenta de que no los querían. ¿Por qué no se fueron? Pues no se fueron, pues porque una de dos. O la ambición pudo más, o de nuevo lo mismo. Tal vez Maximiliano, está escrito, tal vez Maximiliano dijo, pues es que no nos quieren, Charlotte, regresemos. Y Carlota no. Quédate aquí. Aquí vamos a... Lo va a hacer que se puede. No lo podemos saber, pero con el carácter de Carlota es probable que se haya secado las lágrimas. No, Max, estamos aquí y vamos aquí. Y efectivamente, conforme avanzan de Veracruz a México, la cosa cambió. La cosa cambió y fue muy bien recibido Maximiliano. Carlota fue muy bien recibida y ya sabemos perfectamente bien cómo llegaron a Chapultepec. Maximiliano no gobernaba precisamente, se iba, como vimos la semana pasada, mucho viajaba, sobre todo a Cuernavaca, y Carlota gobernaba. Se sabe que Carlota gobernaba bien, porque estaba preparada para eso. Carlota estaba preparada para gobernar, lo había preparado su papá. Inclusive cuando vino el nuncio apostólico del Papa Pío IX para tratar el asunto de la eliminación de las leyes de reforma que le habían quitado los bienes a la iglesia, el famoso Monseñor Meglia, Maximiliano entró en una discusión con él que se declaró tácitamente incapacitado para seguir hablando con el nuncio. Y es cuando decide dejar a ¿sabes qué, Carlota? Atiéndelo tú. Yo ya no puedo con ese señor, es un necio.
Y es Carlota la que se enfrenta al nuncio. Y es Carlota la que le habla claro, no se va a quitar una coma de esas leyes. Pero es que son anticlericales, serán el sereno. Pero ya sus bienes ya se vendieron y los nuevos dueños tienen derechos adquiridos. Pero es que... No. De hecho, Carlota le mandó varias cartas a su papá, a Rey Leopoldo, y a Eugenia de Montijo, donde decía, hoy he conocido el infierno. El nuncio es un necio. Pero ella se impuso. Ella, no él. Y cada vez que Maximiliano decía irse, ella gobernaba y gobernaba bien. Y todos andaban cuadraditos. Porque le temían, ¿eh? Pero viene la debacle, que ya conocemos todos. Y aquí viene lo último de Carlota. Cuando Napoleón III les invita a volver, porque ya les van a regresar las tropas francesas. Ya, van a volver, ya no hay más. Las tropas vuelven, porque vuelven. Y como Maximiliano no había formado un ejército nacional, no lo había formado, los invitaba a volver. Vengan, no serán recibidos como emperadores, pero los pueden quedar. Porque se quedan, como no tienen ejército, se los van a escabechar. Juárez se los va a escabechar, no está jugando. Así que vengan. Y Maximiliano, como está comprobado y todos lo sabemos, decide volver. Y aquí viene la última promoción del imperio. Carlota lo impide. No. Según se dice por José Luis Blasio en su obra Maximiliano Íntimo, José Luis Blasio era el secretario particular de Maximiliano y siempre estaba presente, era una especie como de cronista, por así decir, este señor Blasio, mexicano, que Maximiliano le dijo, si Napoleón cumple con su palabra, que le dijo Maximiliano a Carlota, no me quedará más remedio que pensar en abdicar. Cuenta Blasio que Carlota lo mira a ver y le dice, ¿qué has dicho? ¿A qué quedarse? No tenemos fuerzas, nos arrebatarían el poder. Y que cuenta Blasio que Carlota le dijo, mira Maximiliano, he perdonado mucho en ti. La soledad en que me has metido, tus infidelidades, pero no voy a perdonar el miedo. ¿Y qué le dijo Maximiliano? Si he dicho abdicar, es para evitar un enfrentamiento y un derramamiento de sangre, porque yo no conozco ese sentimiento de miedo. Y Carlota le dice con toda fuerza, pues aún así, y si es preciso, bañaremos México en sangre, pero el trono nos pertenece. Hemos llegado a él por derecho y no por pillaje, como los Bonaparte. Entonces, Maximiliano la ve con una fuerza que él no tenía. Le dice, pues, ¿tienes alguna idea? Sí. Ir a hablar con él en su cara y decirle que no puede hacernos esto. Soy hija de reyes. Soy hija de Leopoldo I de Bélgica, nieta de Luis Felipe. Me tiene que escuchar. Él es un pobre Bonaparte. No puede quitarnos así como así las cosas. Pues Maximiliano, que hubiera querido tener quizá ese carácter, ¿crees poder convencerlo? Creo, Maximiliano. Y ya sabemos qué pasó. ¿Qué va? No lo convence. Falla Carlota en esto, porque Napoleón estaba decidido. Siempre hay uno que tiene más carácter que el otro, ¿no? Y cuando Carlota le dice, usted es un Bonaparte, tenía que ser un Bonaparte, traidor y desleal. Y Napoleón se pone de pie y le dice, ante vuestra violencia, no me queda más remedio que abandonar esta sala. Que entonces que Carlota lo agarra y le dice, nos has traicionado, Bonaparte, abdicaremos. Hagan lo que quieran, abdicad pues. Y de ahí ya viene todo lo demás, ya no se vuelven a ver, ya no hay cartas de Carlota a Maximiliano,
Y viene la locura de Carlota, la enfermedad de Carlota, 60 años de la locura, Maximiliano cae y Carlota pues ve pasar toda una historia del mundo, del continente europeo principalmente, pero que a diferencia de Eugenia, que lo vio consciente, sobre todo la Primera Guerra Mundial, pues Carlota pues no parece haber estado consciente, a pesar de que ya muy al final, después de la Primera Guerra Mundial, se le permitía salir en un carruaje a pasear por Bruselas, ya muy viejita, se le podía tomar alguna fotografía por allá, okay. Ella sonreía, o sea que no, sí estaba mal, pero ya no tan mal, ¿no? Hasta que por fin, el 27 de enero, perdón, el 29 de enero, 19 de enero de 1927, hace menos de 100 años, Carlota fallece y es enterrada en Bélgica. Mientras que Maximiliano, como ustedes saben, está enterrado en Viena. Esta fue quizá la promotora más grande del imperio. Porque al final de cuentas, los conservadores se echaron para atrás, Napoleón se echó para atrás, y la única que se puede decir dio, si no su vida, si su cordura por el imperio que ella sentía que había forjado junto con Maximiliano, fue Carlota Amalia Leopoldina de Bélgica. Hay un libro muy interesante que les recomiendo, no recuerdo el autor, pero se llama 60 años de soledad, en donde está la portada hasta Carlota como en una especie de pecera tapada, donde se encuentra sola, que es una especie de interpretación de lo que pudo haber sido su vida en esos 60 años de locura, porque poco se sabe. Una vez de que a partir de 1869 Carlota desaparece, ya no hay muchos datos, más que se sabía que estaba encerrada en el castillo de Bouchot, en Bélgica, hasta que se muere. Y cuando ya más adelante, ya en el siglo XX, ya viejita, la sacaba a sus criados a dar una vuelta. Pues bien, pues con esto terminamos estos temas. Les deseo lo mejor. Ahí viene el mes de febrero, okay. Y ya les informaremos de los siguientes temas. Muy buenas noches y de nuevo les digo, excelente inicio de semana. Hasta la próxima.